En física se va a trabajar esta semana lo que son los circuitos eléctricos. Nos vamos directo a nuestros ejercicios como siempre. Vamos a trabajar circuitos conectados en serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. Sí, nada más que en este tema solo abarcamos dos, los que son circuitos en serie y circuitos en paralelo. Van a tener una serie de fórmulas para cada uno. Sí, pero antes quiero, a ver, explicar la notación. En los circuitos prácticamente son conexiones eléctricas en donde va a haber un elemento generador de corriente que puede ser una pila, una batería, un generador eléctrico o la conexión que nosotros tenemos en casa. ¿Sí? Las líneas que hay aquí son los conductores de energía eléctrica, que en ese caso serían los cables que conducen la energía, los cuales proporcionan una intensidad de corriente. Este símbolo como zigzag que van a aparecer en los dibujos son resistencias. Las resistencias eléctricas pueden estar determinadas por un aparato electrónico como un foco, un refri, todo lo que consuma corriente eléctrica van a ser nuestras resistencias. ¿Y cómo lo vamos a representar? Vamos a empezar a trabajar los circuitos en serie. Los circuitos en serie se van a caracterizar porque va una resistencia tras otra. ¿Sí? Tenemos el elemento generador de corriente donde va a estar el voltaje. Estos serían alambres conductores y los focos nos van a representar resistencias. Estas resistencias nosotros las vamos a representar por medio de zigzag. No necesariamente van a ser focos, puede ser cualquier aparato que consuma energía eléctrica. La corriente eléctrica siempre va a circular del polo negativo a un polo positivo. En los circuitos de serie se va a caracterizar porque no hay división de corriente eléctrica en ninguna de sus partes. Donde inicia, nosotros podemos seguir el cableado con nuestro dedo, por ejemplo, y nunca va a haber división, siempre se va de largo hasta volver a cerrar el circuito. En cambio, en los circuitos en paralelo, así de una vez explico la diferencia, en estos circuitos va a haber como división de la corriente eléctrica, como ramales se le llama. Sí, su representación puede variar. Aquí tenemos el elemento generador de corriente. Si nosotros seguimos la línea con nuestro dedo, llega a un punto en donde se divide. Se va hacia abajo y se va hacia la derecha. Entonces, como hay puntos de división de corriente, esto se les llama que son circuitos en paralelo. Así es como ustedes los pueden identificar. Entonces siguen nuevamente el cable y llegan a otro punto en donde nuevamente hay división. No lo podemos recorrer así de forma que no se divida y cerrar un circuito. Los vamos a representar también todas las resistencias siempre, siempre, ya sean en serie o en paralelo, por medio de zigzag, que nos van a representar que ahí hay aparatos conectados. Hay varias formas de representarlo, por ejemplo, este que tenemos aquí y esta forma que está aquí. Esta es otra, donde aquí estas líneas que aparecen aquí son los elementos generadores de corriente, representan el voltaje y llegamos a un punto, al recorrerlo, llegamos a un punto donde hay división de corriente, va para arriba, para abajo. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, empezamos a trabajar con los circuitos en serie. Estos circuitos, este, vamos a trabajar varias fórmulas. La primera es la que nosotros vamos a utilizar para calcular la resistencia equivalente de un circuito. La resistencia equivalente del circuito va a ser la suma de todas las resistencias. La fórmula puede cambiar. Si hay dos, solamente queda R1 más R2. Si hay tres, llegamos hasta R3. Si hay 8, la fórmula llega desde R1 más R2 hasta sumar R8.
La intensidad de la corriente en los circuitos en serie se va a caracterizar porque es la misma intensidad para todas las resistencias. La intensidad total va a ser igual a la intensidad que va a haber en cada una de las resistencias. De ahí tenemos el voltaje total. El voltaje total va a ser igual a la suma de todos los voltajes que se van a generar en cada resistencia. Cada resistencia va a tener su propio valor de su voltaje. ¿Y cómo calculamos el valor de del voltaje en cada una de las resistencias? Utilizando la ley de Ohm que ya vimos hace algunos días. Esta nos va a ayudar a calcular el voltaje para cada resistencia. Si yo pongo V1, voy a calcular el voltaje de la resistencia 1, que va a ser igual a la intensidad por la resistencia 1. Si yo pongo V2, va a ser igual a la intensidad por la resistencia 3 y así sucesivamente para cada resistencia. Entonces, la intensidad total, esta fórmula que yo les puse aquí de color azul, tal vez me faltó aquí, esta es la que van a usar para calcular la intensidad total del circuito. Aquí le pueden agregar, si ustedes quieren, la letra T para identificar la que va a ser la intensidad total. Se me pasó por ahí. Entonces nos vamos directo a nuestro ejemplo número 1, aplicando nuestras fórmulas. Vayan haciendo su formulario, no sé, en una ficha, hagan todas las fórmulas de los circuitos en serie y aparte circuitos en paralelo. Entonces tenemos, dice en el problema 1, vamos a tener 4 resistencias, cuyos valores son la primera de 12, de 20, de 18 y de 22 ohms cada una. Se encuentran conectados a una diferencia de potencial de 40 volts, ¿sí? La diferencia de potencial la vamos a dibujar por medio de rayitas. Es lo que nos va a indicar que ahí está un elemento generador de corriente, y 40 volts. De ahí empezamos a colocar nuestras resistencias. El dibujo, no importa cómo lo hagan, ¿sí? Nada más recuerden que si yo recorro mi circuito, tengo que cerrarlo sin que haya división de corriente. Entonces pueden poner todos en una línea, 2 arriba, 2 abajo, 1 en cada lado. No importa cómo esté dibujado, puede variar de dibujo en dibujo. Y por ejemplo aquí les puse 2 dibujos diferentes. 2 arriba, 2 al lado, pero también puede ser 2 arriba, 2 abajo, o pueden dejar uno en cada lado de la figura que ustedes dibujen. No importa la forma, siempre y cuando vaya uno tras otro, sin que haya división de corriente. De ahí dice que vamos a calcular también la resistencia equivalente del circuito. Dijimos en la parte de arriba que la resistencia equivalente está dada por la suma de todas las resistencias. Muy sencillo, sumamos todas y ya esa va a ser nuestra resistencia equivalente, sería de 72. Calculamos la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Esta es utilizando la de la intensidad total, que va a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente que nosotros calculamos en el inciso B. El voltaje es el dato que ya se les había dado de inicio. Dividimos y nos da 0.5555 amperes. Es intensidad, acuérdense de las unidades. Ahora dice el valor de la intensidad para cada resistencia. En las fórmulas decía que la intensidad total va a ser igual para todos los puntos donde haya una resistencia. Entonces, pues no vamos a calcular nada, ya está calculado aquí arriba, pero sí es importante poner la intensidad 1, su valor, intensidad 2, a todos les vamos a poner su valor, no cambia, es la misma para todas. Y vamos a calcular también la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Esta es utilizando la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo que vamos a ir cambiando son las resistencias. Les decía yo, B1 es para la resistencia 1. Utilizamos la intensidad de que calculamos arriba por la resistencia 1, nos da 6.666.
El voltaje 2 con la resistencia 2, esto es lo único que va a ir cambiando, las resistencias, y nos da 11.11. Voltaje 3 con la resistencia 3 nos da 9.999 y el voltaje 4 con la resistencia 4. Les puse un ejemplo 2. En este ejemplo 2 dice calcula el valor de la resistencia que debe de colocarse en serie con otras dos resistencias, una de 40 y una de 55 ohms. Si la resistencia equivalente del sistema o del circuito es de 125. Aquí lo que van a buscar es una resistencia faltante. Si son 3, les doy 2 y van a buscar la resistencia 3. Pues nada más van a sustituir en la fórmula y despejan o despejan primero, como ustedes gusten. Vamos a calcular la resistencia 3 porque tenemos dos conocidas. Entonces, quitando resistencia 1 y resistencia 2, las dos se están sumando, pasan restando con la resistencia equivalente y nos quedaría que la resistencia 3 es igual a la resistencia equivalente menos la resistencia 1 menos la resistencia 2. Sustituyen en su fórmula, restan y les queda 30 ohms. Está sencillo. Ahí vienen los circuitos en paralelo. Les decía yo hace ratito, los circuitos en paralelo se van a caracterizar porque hay división de corriente. Vamos a tener el elemento generador de la corriente y al recorrer este circuito con nuestro dedo, vamos a llegar a un punto aquí donde el cable, por decirlo así, se divide hacia arriba o hacia abajo. Se puede dividir en dos, en tres, dependiendo del dibujo o de la necesidad del problema. Con una división que haya ya es un circuito en paralelo. La forma de colocarlos puede ser de esta forma como tipo acordeón o puede ser de esta forma. En esta es horizontal y aquí queda vertical. El dibujo ustedes pueden adaptarse al dibujo que más les guste. Las fórmulas aquí van a cambiar. La resistencia equivalente la vamos a calcular con esta fórmula. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, dependiendo del número de resistencias. Si hay dos resistencias, terminamos hasta R2. Si hay 3, terminamos en R3. Y si hay 4 o más, aumentamos nuestra fórmula. La intensidad de la corriente eléctrica aquí va a cambiar. En las conexiones en serie todas eran igual. Aquí va a cambiar. Vamos a tener una intensidad total y cada una de las resistencias van a tener su propia intensidad. De tal manera que la suma de todas las que haya va a ser igual a la intensidad total. Para cada resistencia se calcula la intensidad utilizando la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Vamos a ir cambiando los valores de las resistencias. Y otra diferencia es de que ahora aquí los voltajes van a ser igual. El voltaje que entra, el voltaje total del sistema, va a ser el que llega a cada resistencia, pasa y sigue a la otra y todas las resistencias van a tener el mismo voltaje. La fórmula que vamos a utilizar para la intensidad total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Vamos a trabajar el ejemplo 1. Aquí dice que tenemos tres resistencias cuyos valores son 16, 12 y 20. Vamos a hacer nuestro dibujo y van a estar conectadas a una diferencia de potencial de 35 volts. Dijimos que el elemento generador se dibuja así con rayitas. Ahí colocamos nuestro voltaje, puede estar en cualquier parte también ese elemento generador de corriente. Las resistencias, ponemos nuestro zigzag que nos representa la resistencia y también nos representa que esas resistencias son aparatos electrónicos que están conectados en un circuito. Colocamos sus valores. Pueden dibujarlo así o pueden dibujarlo horizontal, como el que está aquí arriba, colocando el número de resistencias que ustedes necesitan. Con el dibujo puede variar. De ahí calculamos la resistencia equivalente.
Abusados. Esta fórmula no me da directo la resistencia equivalente. Voy a ir sustituyendo así como va mi problema y ya después despejo, porque la resistencia equivalente está aquí abajo. Entonces, primero sustituimos 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 16, que es la resistencia 1, más 1 sobre 12, que es la resistencia 2, más 1 sobre 20, que equivale a la resistencia 3. Hacemos estas operaciones, sumamos, lo pueden hacer directo en su calculadora 1 sobre 16 más 1 sobre 12 más 1 sobre 20 igual y les da 0.1958. Ahora vamos a despejar nuestra resistencia equivalente porque está dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando con 0.1958. Aquí está nuestro paso que hicimos para que pasara multiplicando. De ahí hay que despejar el número 0.1958 está multiplicando, pasa dividiendo y ya me quedaría 1 entre 0.1958. Divido esto y ahora sí, eso ya es la resistencia equivalente del circuito, que me da 5.1072 ohms. De ahí sigue la intensidad de la corriente que circula por el circuito con la fórmula B sobre resistencia equivalente. Es la que acabamos de calcular. Me quedaría 35 volts entre 5.1072. Ya me queda que la intensidad total es de 6.5230 amperes. Luego calculamos la intensidad para cada resistencia. Con la fórmula B sobre RI, lo único que va cambiando es la RI, que es si calculo I1 es la resistencia 1, I2 va a ir la resistencia 2, voy dividiendo cada uno. I3, aquí utilizo la resistencia 3, en la parte de abajo dividimos y ya tenemos los valores de cada intensidad que va a llegar a cada resistencia. La caída del voltaje o de tensión en cada resistencia, ese va a ser el mismo. Como al inicio decía que estaba conectado a una diferencia de potencial de 35 volts, ese 35 va a ser igual para todos los voltajes B1, B2 y B3. Ejemplo 2, ahí igual les puse un problema de despeje. Ahora tenemos dos resistencias que están conectadas en paralelo. El dato que se les da es que la resistencia 1 es de 25 ohms y la resistencia equivalente es de 13.6363. Vamos a calcular la resistencia 2. Por la forma en que está nuestra fórmula, es más fácil que primero vayan sustituyendo, haciendo operaciones y al final despejamos. Por eso se los puse así para no confundirlos mucho. Entonces, primero sustituimos 1 sobre la resistencia equivalente, sería 1 sobre 13.6363 igual a 1 sobre 25 más 1 sobre R2, porque R2 es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, primero muevo el término 1 sobre 25, está sumando, pasa restando. Hacen primero esta resta. Les queda repetido, lo puse repetido acá. Bueno, hacemos primero esta resta y nos da 0.0333 y se sigue con el 3 igual a 1 sobre R2. Ahora sí, esta R2 está dividiendo, la paso multiplicando con el 0.033 igual a 1. Para despejar R2 quitamos el número que está multiplicando y pasa dividiendo, sería abajo del 1. Entonces me queda que la R2 va a ser igual a 1 sobre 0.03333 y ya me queda la resistencia 2 es de 30.003. Igual mejor sigan ese procedimiento para que se les haga más fácil el despeje. Si no les queda una formulota. ¿Sale?